Listo. De nuevo mi saludo para todas las personas que se están conectando en este momento. Este es Python para todos y vamos a trabajar hoy estructuras condicionales. Bueno, entonces estructuras condicionales nos va a permitir recordar los conceptos y todos estos aportes que nos han venido haciendo los compañeros desde la primera sesión, la ingeniera Patricia, luego el ingeniero Francisco, quienes nos hablaban de los algoritmos, posteriormente nos hablaban de las variables, las constantes y una serie de temas que se habían venido trabajando y que este tema de hoy va a recogerlos. Así que vamos a hacer un poco de memoria todos para poder abordar con éxito este tema. Entonces, estructuras condicionales. Listo. Vamos a tratar tres temas, los conceptos de los condicionales, los tipos de condicionales y pues por supuesto llevar toda esa teoría a la práctica a través de unos scripts con Python. Bueno. ¿Listo? ¿Qué son los condicionales? Esto era un temita que estaba por allá en el primer encuentro, donde decíamos que pues los condicionales, ¿qué son? Son esas estructuras que nos van a permitir tomar decisiones. Entonces, normalmente un condicional pues está asociado a una pregunta que nos permite tomar una decisión, como nos gusta a los ingenieros de sistemas, en unos y ceros. Es decir, no puede haber una pregunta de pronto, tal vez, no. Es sí o es no. Y eso es lo que nos va a permitir que a través de esa decisión podamos agrupar una serie de instrucciones que se van a ejecutar cuando la condición sea sí o cuando la condición sea no. Entonces, como les decía, la condicional es, digamos, la respuesta a una pregunta condicional es true o false, verdadero o falso. No hay de pronto, no hay casi sí, casi no, sino que por eso 1 y 0. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, dice, si hace sol, entonces vamos en bicicleta. Ya eso es todo. Si no hace sol, ¿qué pasa? Pues no vamos en bicicleta. Y si hace sol como muy leve, ¿qué pasa? No, eso no está considerado, ¿cierto? Entonces, ahí es importante en el lenguaje computacional, pues que esas decisiones sean contundentes, verdaderas o falsas. Bueno, pero para hacer esas preguntas, nosotros tenemos unas herramientas, pues que son los operadores de comparación, porque finalmente todas esas descripciones que nosotros pudiéramos hacer en algoritmos descriptivos, es decir, donde nosotros escribimos los algoritmos paso a paso, eso lo estamos viendo por allá al principio, en nuestro primer encuentro. Entonces, nosotros podemos hacer efectivamente algoritmos descriptivos, es decir, con mucho texto, pero es un inicio para llegar a los algoritmos conceptuales, a los algoritmos basados en variables, que es lo que nos interesa definitivamente poder llegar a ese punto. Es decir, que usted pueda convertir toda una historia de un usuario a variables, que las pueda sumar, que las pueda operar. Y para poder hacer eso, pues necesitamos operadores. En este caso, como les decía al principio, todo se basa en poder llevar esto a una pregunta. Preguntas del tipo, esto es igual a lo otro, y si eso es lo que queremos comparar, utilizamos el símbolo igual, igual. Acá hay que tener especial cuidado porque pues nosotros, allá en nuestra aritmética básica, de nuestros, que nos enseñan nuestros estimados compañeros, pues el igual es para asignar, es decir, A es igual a 2, y eso qué quiere decir, pues que A va a tomar el valor de 2, ¿no? Pero vamos a utilizar igual, igual para comparar. Tenemos el símbolo menor, esta tablita, esta diapositiva era una de las que traía el ingeniero Francisco, pero bueno, aquí la tomamos porque la necesitamos retomar.
Entonces, el símbolo menor menor o igual, el símbolo mayor o igual que, y el símbolo diferente. Con esos símbolos nos podemos defender para trabajar el tema de condicionales y comparar las variables que queramos. Entonces, no nos vamos a detener acá y nos vamos a repasar esta parte. Las condiciones que usan operadores lógicos, es decir, estas es para unir dos proposiciones. No sé si ustedes recuerdan por allá sus temas de lógica matemática, los estudiantes que estudian aquí en la universidad, no importa en qué programa, porque la lógica matemática es un curso transversal y se ven todos, pero quienes no son de la universidad recordarán por allá en sus matemáticas básicas estos operadores, el i, el o, la negación, hay más, el entonces, el si entonces, eso. Pero acá, y particularmente en Python, solo necesitamos tres. Bueno, en general en programación solo necesitamos tres operadores lógicos, que es el i, el o y la negación. Entonces, si usted va a utilizar el y es porque tiene dos proposiciones que necesita unir y preguntar que si A, esa proposición A y la proposición B son verdaderas, entonces le va a dar verdadero. Bueno, esto lo va a ir implementando a medida que las condiciones o los requerimientos de sus usuarios lo requieren incorporar. Entonces, vamos a tener en cuenta estas tres. Entonces no olvidemos estos de la diapositiva pasada. Voy a poner aquí un momentico. Estos ya los tienen en la mente. Listo. Ahora estos. Listo. Y arrancamos ahora sí en materia. Tenemos el tipo de condicional simple. Entonces, fíjense en esta sección de diagrama de flujo que tenemos a la derecha. Fíjense que tenemos la condición en el rombo, es el símbolo universal en los diagramas de flujos de datos, para representar que hay una pregunta que hacer ahí, hay una decisión que tomar. También si ustedes lo quieren llamar el if condicional, sí, el if es exactamente el mismo tema, nos estamos refiriendo a lo mismo. Entonces ahí tenemos en ese rombo una condición. Ojo, y aquí hay un tema muy importante. A esa condición le llega un diagrama de flujo, le llega un flujo, mire, y tiene dos salidas siempre. Siempre las condiciones van a tener dos salidas, una para el sí y otra para el no, el verdadero, el falso, el 1 y el 0, siempre. Entonces, una particularidad de las condicionales es una entrada y dos salidas, un flujo que entra y dos que salen. Entonces, por el lado del sí, que normalmente se representa a la derecha, que no es una camisa de fuerza representarlo a la derecha. Sin embargo, si usted dibuja un rombo con una condicional y no le indica el sí y el no, se entiende que por la derecha va el sí y por la izquierda va el no, o bueno, en este caso en la parte inferior. Y por cada una de esas salidas va a tener un grupo de instrucciones. Pilas, ojo, aquí hay otra particularidad, estimados participantes, y es que todas las condicionales tienen un bloque de influencia. Es decir, si ustedes se fijan aquí en esta condicional, esto forma un bloque, esto está encerrado en algo, es decir, hay unas series de instrucciones que aquí están representadas con ese recuadro que dice proceso para decir, mire, aquí van a estar todas las instrucciones que se trabajan cuando la condicional sí sea verdadera, pero ojo, siempre hay un inicio y un fin de la condición, es decir, porque se necesita saber hasta dónde influye, o sea, hasta dónde el condicional tiene influencia. Ya lo vamos a ver en Python cómo lo trabaja. Muchas lenguajes de programación para los compañeros que ya han tenido esa experiencia de trabajar en un lenguaje de programación, sobre todo pues mucha gente que trabajó en C y por allá utilizaban unos corchetes
para indicar dónde inicia y dónde termina. Hay otros lenguajes que colocan una palabra clave como begin y end y otros. Ya lo vamos a ver cómo lo hace Python, pero siempre es necesario saber el área de influencia. Entonces, en la parte izquierda tenemos el pseudocódigo, que es lo mismo que está a la derecha, pero pues en letras. Entonces, si es que allí dice sí, entonces, y fin sí, a eso me refiero, que siempre tiene que haber un bloque que indique el área de influencia del condicional. Y este es simple, ¿cierto? Este es simple porque solamente tiene un área o un bloque de instrucciones en el sí. Es por eso que se llama simple. Bueno, ya nos vamos acercando a Python. Un poco de paciencia, que vamos a hablar de estos condicionales que tienen a la derecha y a la izquierda, por la salida y por el no, grupos de instrucciones. Eso los vamos a llamar bicondicionales o condicionales compuestos. Por el lado, fíjense que aquí el sí va a la izquierda, sí, a la izquierda. Eso se puede hacer. Como les decía anteriormente, no es una camisa de fuerza. Lo que sí es una camisa de fuerza es que usted marque por dónde va el sí y por dónde va el no. Es decir, qué grupo de instrucciones se van a ejecutar cuando eso sea verdadero y cuáles son las que se van a trabajar cuando son falsas. Si no pone el sí y el no, entonces entenderíamos que el sí va a la derecha. ¿Listo? Y como lo insistía en el condicional simple, siempre debe haber un bloque. Y si miramos el pseudocódigo que está en sus pantallas a la izquierda, entonces dice sí, entonces, está en negrita, va una bifurcación ahí que es sí, no, y fin sí. Ya vamos a ver cómo en Python representamos todo esto que estamos diciendo. Entonces, aquí lo importante es dos cosas. Uno, que las condicionales siempre responden a una pregunta muy puntual, sí y no. Y lo otro, que siempre van a estar metidas en un área de influencia, en un bloque de influencia. Listo. Seguimos avanzando por acá. Y tenemos aquí algunos ejemplos. Entonces, fíjense que este ya es un poquito más elaboradito, más complejo, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. Si ustedes miran a la derecha, a pesar de que hay varias condicionales ahí, esas condicionales siempre tienen una entrada y dos salidas. Una entrada y dos salidas. No importa que a la derecha se unan en un solo flujo, pero siempre van a tener una entrada y dos salidas. Este, en particular, tiene una salida por defecto. Allá por al final lo estamos viendo. Y esto sucede o esto es muy útil cuando usted tiene un valor para una variable y dependiendo de ese valor, usted debe tomar diferentes decisiones. Pero si ese valor no se ajusta a ninguna de las que usted tiene programadas, entonces, ¿qué sucede? Hay que tener un defecto, siempre tener una salida. Y todo esto siempre va a llegar a un solo camino al final. Ahí sí, como decimos aquí en Colombia, todos los caminos conducen a Neiva, ¿no? Aquí todos los caminos importantes en su diagrama de flujo, no importa por el camino que coja, siempre lo debe llevar al final. Porque eso es lo que configura el concepto de un sistema, ¿no? Listo, entonces, fijémonos, tengamos presente esta estructurita. Nosotros, pues, en temas de desarrollo, en lenguaje de lógica de programación, pues esto lo vamos a llamar las condicionales múltiples. Algunos lenguajes lo llaman el switch case, otros le llaman el case, pero bueno, lo importante aquí es el concepto. Y es que a partir del valor de una variable, usted puede tomar diferentes decisiones. Es decir, que ya no le basta con una sola decisión para el sí y para el no, sino que por cada decisión usted necesita ir tomando otras decisiones, y por eso entonces aparecen este tipo de estructuras. Listo.
Vamos a avanzar un poco. Bueno, aquí tenemos este ejemplito de una condicional que ya pues viene anidada. ¿Qué es una condicional anidada? Es una condición que se mete dentro de otra, en el concepto más amplio es toda esa condición, es decir, cuando una decisión se toma en una condición, aparece un nuevo condicional y eso quiere decir que se anida dentro de, es decir, una condición se anida dentro de otra condición. Aquí tenemos en la parte derecha el ejemplo de la radiografía de lo que puede pasar cuando es anidada. Es decir, fíjense que en la primera condición, pues tiene sus dos salidas, normal, uno para el verdadero y otro para el falso. Aquí no describimos sí ni no, sino verdadero y falso, pues porque también se puede hacer. Lo importante es indicar cuál es la condición verdadera y cuál es la condición falsa. Usted escriba sí, usted escriba no, escriba F, escriba B, pero siempre indíquelo. A la derecha tenemos la condición verdadera y fíjese que se hace una serie de operaciones y continúa el flujo, seguramente hasta el final. Pues digamos, esta es una representación general. No tenemos el valor de las variables, no sabemos qué pueda suceder después, pero de manera general indica que continúa el flujo. Por la izquierda, en cambio, nosotros tenemos otra condición y esa condición es exactamente la misma. Esto también hace referencia en nuestro metalenguaje de programación, que es la recursividad. Y es que lo que está dentro es exactamente a lo que está afuera, pero uno contiene al otro, ¿sí? Y aquí nos podemos complicar todo lo que queramos, es decir, nos podemos anidar todas las condicionales que necesitemos, porque pues esto va a depender mucho del análisis que usted está haciendo del problema que va a resolver. Seguramente no necesitará de todo esto, sino simplemente con un condicional simple lo resuelve. Habrán situaciones en que tiene que anidar 5, 6 if o condicionales o estructuras condicionales y poderlas anidar. ¿Qué es lo importante aquí? Y esa parte sí es clave, y como dicen, tomen nota, nunca se deben traslapar. ¿Qué es traslapar? Es decir, que una condicional no esté totalmente definida y se intercale o se interseccione con otra. Fíjense que aquí en este cuadro no pasa eso. Porque mire, la condicional que está primero, esta que está aquí en la parte superior, la condición, incluye totalmente a la que está dentro. Incluye totalmente, es decir, la deja operar completamente, no la interrumpe. A eso es que nos referimos con que no se traslape, que no se vaya a ver como una especie de intersección, un rompimiento, porque pues primero el lenguaje no le va a compilar. Segundo, si usted no es consciente de eso, pues va de pronto a esperar resultados que no tiene previstos. Y lo otro que pueda suceder con eso es pues que el lenguaje seguramente no le va a permitir continuar hasta que usted no corrija ese error. Entonces, ya lo vamos a ver en Python cómo puede funcionar y retomamos estos conceptos. Listo. Nos vamos en este momento entonces a trabajar todos estos conceptos en Python. Los vamos a ir repasando a medida que los vamos implementando. Entonces, deje de compartir la presentación. Y nos vamos para Visual Studio Code. O el editor que ustedes tengan. No sé si van a hacer el ejercicio a la par conmigo, si no, pues de todas maneras ustedes saben que en nuestro curso están quedando allí todas las memorias, incluidas las presentaciones, el código fuente que usamos en las sesiones y la grabación. Bueno, quienes están usando Visual Studio Code, pues abren el entorno. Quienes están usando el entorno
que está en línea, también es válido. Entonces, lo mismo lo vamos a abrir. Quienes usan este entorno, entonces, una vez cargue, vamos a elegir Python 3, que es el que estamos trabajando. Mientras tanto, voy dejando en el chat el enlace para quienes no tuvieron la oportunidad de descargar el Visual Studio Code. Hay otros editores, nosotros adoptamos este, pero pues eso finalmente el compilador es uno. Y ahí dejo también el enlace para quienes lo están haciendo en el compilador en línea. Si lo hacen en línea, no olvide cambiar sea Python 3 aquí en la parte derecha, porque seguramente si no, pues no le va a funcionar el código, porque aunque la lógica sea la misma, la sintaxis pues varía entre lenguajes. Bueno, volvemos entonces a nuestro estudio cosa. Bueno, para este caso, yo voy a crear una carpeta que la voy a llamar sesión 4. Esta es la sesión 4 de nuestro curso. Recordarles que nos quedan 3 más. La siguiente para ver los ciclos repetitivos, luego una charla de seguridad y por último vamos a tener una charla sobre experiencia de usuario. Entonces, esta es la sesión 4. Y dentro de esa sesión 4 vamos a crear un archivo que lo vamos a llamar cuarta sesión, ejercicio, pongámosle el ejercicio 0. Este va a ser el ejercicio 0.py. Bueno, ya ustedes por lo que han visto que nos mostró el ingeniero Francisco, nuestra extensión para Python es py, ¿cierto? Entonces, le vamos a decir que es py. Listo, nos vamos a ir a la consola y vamos a escribir cls para que borremos todo lo que tengamos. Bueno, si hemos estado trabajando previamente, habrá allí unas letras que queremos borrar. Listo, estamos listos para arrancar. Bueno, vamos a hacer el condicional más sencillo del mundo. Y póngale cuidado a esto que permite hacer Python. Python es muy dinámico. Cada vez que avanzamos en el aprendizaje de Python, sobre todo los que traíamos otras estructuras mentales en otros lenguajes, nos causa cortocircuitos, porque Python tiene su sintaxis particular. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear una variable. La variable la vamos a llamar condición. Y póngale cuidado que podemos hacer. De una vez, sin haberle dicho qué tipo era, si era entero, booleano, char, nada. De una, le vamos a decir que va a obtener un valor de falso. Y aquí él nos sugiere. Aquí ya lo que hemos hecho es declarar una variable y le hemos asignado un valor de falso. Aquí sí utilizamos el símbolo igual porque estamos haciendo una asignación. ¿Listo? Entonces, y póngale cuidado cómo vamos a hacer nuestra primera condición. Le vamos a decir, sí que, si esta variable, ojo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que siempre en todos los if tiene que haber sí o sí un inicio y un final para poderle decir cuál es el bloque de influencia de este if? Míralo como lo hace Python. Python solicita que colocamos un par de dos puntos y ese es el inicio del if. Luego viene la serie de las instrucciones que necesitamos hacer. ¿A dónde vamos? Estamos haciendo mire, el proceso. ¿Qué proceso? Bueno, en este caso le vamos a imprimir que le vamos a decir que nos imprima algo por acá.
y le vamos a decir que nos imprima un aviso en pantalla, una salida en pantalla que diga condición verdadera. Ya les explico cuál es el chiste de esto. Mira, aquí ya tenemos el if montado. Pilas, aquí, este es el inicio del bloque. Y en Python es muy importante la indentación. Es decir, la indentación es que a través de estos espacios que dejamos al principio de la instrucción, le podamos indicar a Python cuáles son las instrucciones que hacen parte del bloque. Ya él no necesita más. Normalmente utilizamos un tabulador, pero no es necesario. Podemos utilizar simplemente un espacio. ¿Qué recomendamos nosotros? Que sea un tabulador. Vea, en los anteriores lenguajes, cuando trabajamos Java, C, C#, ellos para indicar los bloques utilizan unas palabras especiales, por ejemplo, las llaves, como les comentaba al principio. Y nuestra pelea como docentes con los estudiantes era identen el código. ¿Por qué? Porque era un código totalmente desorganizado y no se entendía. Sí, es muy diferente tener todas las instrucciones en una sola línea y después ponerse usted a revisar para ver si están bien o están mal o dónde está el error. Pues Python acaba todo eso. Python dice no, hay que identar y es la forma como él reconoce cuáles son los bloques de instrucciones. Así que no volveremos a ver si es con Python un programa desorganizado, porque si no, no compila. Sencillo, no compila. De hecho, si yo hago esto, de una vez me marca aquí que hay un error y por ahí en alguna parte me dice que es un error de indentación. Es decir, claro, él no sabe, como no le he dejado la indentación, no sabe cuál es el bloque de influencia de ese if. Entonces, ojo con esa particular de Python que me parece genial, que nos va a facilitar mucho la vida para entender el código. Bueno, aquí ya estamos listos para ejecutar, vamos a ejecutarlo. Y como nos damos cuenta, no apareció ningún mensaje. ¿Por qué? Porque la condición es falsa. Entonces, si se fijan cómo estoy colocando acá el condicional, no necesito decirle si condicional es igual a verdadera. ¿Por qué? Porque él de una vez Python en particular entiende que como el primer valor que se le asignó a esa variable es falso, entonces ya dijo, ah, listo, eso es un booleano. ¿Cuándo lo ejecuto? Pues cuando sea verdadero. Como es falso, sencillamente no lo ejecuto, se acabó. Si es lo sencillo que resulta programar este tipo de condicionales en Python. Ahora, sin que sea necesario, no todo if va a llevar un else, que una else es la salida como por defecto, es decir, si se cumple la condición va a ejecutar este bloque de instrucciones, pero si no se cumple, entonces le voy a colocar aquí un else. El else también tiene un área de influencia, entonces lo tengo que inicializar, tengo que decirle, mira, aquí inicia el bloque, y ahora tengo que decirle qué hacer cuando la condición sea falsa. Entonces le voy a decir, ojo, imprima algo. Entonces es condicional o condición, ¿sí? Pongámosle condición falsa. Listo, aquí no es necesario colocar puntos y comas después de cada instrucción. Nada de eso es necesario. No es necesario poner tampoco comillas, etcétera, cosas de esas, sino que simplemente lo vamos a trabajar con los tabuladores. Mira, si yo dejo este print acá, él me marca un error, porque ese print no está haciendo parte de nada. Ahí no está haciendo parte de nada. ¿Por qué no está haciendo parte de nada? Sencillamente porque yo no he identado esto, no le he dicho con el tabulador que eso haga parte de la salida por defecto. En este caso es ese condicional, que es el grupo de instrucciones que se va a ejecutar. Lo vamos a, como dicen mal dicho, runear, pero no, eso no se dice así. Vamos a ejecutarlo. Y aquí entonces ya me dice
que como no era verdadera, entonces es falsa. Listo. Esta condición puede obtener un valor de verdadero. Si yo lo cambio acá, pues sencillamente esperaría que los condicionales me cambien de valor. Entonces, pues aquí en este caso, como encontró que la condición es verdadera, entonces aparece este aviso por pantalla de la condición verdadera. Listo. Hasta ahí yo creo que es la estructura más básica, más sencilla de un if que se puede hacer acá en Python, asignándole directamente el valor de la variable en el valor de la variable directamente pues a la variable que se está definiendo. Listo. Bueno, y ojo con lo que vamos a hacer ahora. Y ahí es donde Python lo despierta a uno. Mira, le voy a decir, voy a generar una variable aquí que le voy a decir condición 2. Condición 2 igual a, pongamos un número cualquiera. Fíjense que aquí, este me está marcando un error. Ese error me aparece porque, por alguna razón, cuando comencé a escribir, dejé un espacio. Y resulta que así como está, no se sabe a qué bloque de código pertenece eso que estoy escribiendo. Entonces, si les aparece ese error, siempre estén muy pendientes de la indentación. Es decir, que su código realmente esté bien organizado y esté bien atado o bien definido en los bloques que usted quiere que se ejecuten con cada una de las instrucciones que está escribiendo. Aquí declaro una variable, le voy a asignar el número 10. Y ahora voy a hacer una condición, hacer lo mismo que está arriba. Es más, voy a copiar eso de allá. Y aquí le voy a decir condición 2. Que si la condición 2 y condición falsa. Listo. Vamos a ejecutar acá. Pero bueno, para no confundirnos con las salidas de acá, vamos a colocar esto en comentario. ¿Cómo lo ponemos en comentario? Entonces, hay dos formas de hacerlo. La primera es que pongamos 3 símbolos de esto, yo no sé cómo se llaman, comillitas simples. Vamos a colocar 3 comillitas simples aquí y 3 comillitas simples acá. Esto lo usamos para comentariar un bloque completo. Comentariar es decirle a nuestro compilador de Python que no tenga en cuenta esas líneas de código que están ahí, que las ignore. Eso es lo que ha hecho. Lo vamos a hacer para que miremos qué pasa con esto. Fíjese que he declarado una variable que se llama condición 2 y le asigné un número igual a 10. Y ahora le pregunto que si la condición 2 es verdadera. Cuando yo no coloco acá ninguna instrucción, es porque quiero que compare esa variable con un valor de true. Si yo ejecuto esto así, fíjense que condición 2 no le hemos dicho que es verdadera, a diferencia aquí, miren. Aquí sí le habíamos dicho condición igual a true. Aquí le dijimos condición es igual a 10 y le vamos a preguntar que si es verdadera o falso. Entonces la vamos a ejecutar y me dice que es verdadera. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si condición 2 yo no le he dicho o no le he asignado que sea verdadera para que me diga que sea verdadera. Bueno, es una particularidad en Python. La verdad no lo había visto en otros lenguajes de programación. En este me parece pues de cuidado. Y es que cuando le preguntamos por una condición, por una variable que no es de tipo booleano, él va y mira si está vacía o si no está vacía. Si está vacía, nos dice que la variable es falsa. Si tiene valores, nos dice que es verdadera. Como en este caso, la condición 2 es igual a 10, es decir, que no es vacía. Entonces, por eso nos saca esta salida por pantalla que dice condición verdadera. Ahora, si yo cambio aquí
y en vez de 10 le escribo que este es vacío. Esta es la forma de decir que una variable está declarada y que no va a contener ningún valor, pues asignando en un espacio vacío. Miremos si lo ejecutamos y ahora nos pasa a decir que es condición falsa. ¿Qué quiere decir con eso? Que efectivamente cuando nosotros pagamos una variable que no es de tipo booleano, sino que es una variable de otro tipo, él va y mira si está vacía o si tiene algún valor. Si tiene algún valor nos dice que es una condición verdadera y si no, nos dice pues que es una condición, es una variable falsa, como en este caso. Entonces, estos dos contrastes para tenerlos en cuenta cuando ustedes estén haciendo, implementando esto en sus programas y vean algo extraño como que no son los valores que usted está esperando, fíjese, no es a cuento que haya declarado una condición, la haya dejado vacía y usted esté esperando una respuesta de true o false. Es eso. Bueno, este es el primer ejercicio que tenemos del condicional más sencillo que se puede hacer en nuestro lenguaje Python. Listo. Vamos ahora a avanzar con otro ejercicio que tenemos preparado por aquí. Y es, fíjense que aquí nosotros teníamos un solo if con una salida por defecto es else. Ahora queremos hacer varios if. Un if tras de otro if sencillos, if de estos que veíamos aquí en nuestra primer gráfico, unas condicionales simples que le decimos. Vamos a hacer varios condicionales simples para mirar cómo es que se tabulan, cómo es que se declaran los bloques estructurales aquí en Python. Entonces, para eso, estando en nuestra carpeta de cuarta sesión, pues para tener algún orden, le vamos a generar un archivo que se llame cuarta sesión. Ejemplo 1.py, que es nuestra extensión. Entonces, vamos a hacer un ejemplito que solicite la nota de un estudiante y le vamos a decir que si la nota es menor a 3, entonces pues que perdió en el examen. Si entre la nota está entre 4 y 4.5, que es una buena nota, y si es superior a 5, a 4.5 es una excelente nota. ¿Qué vamos a poner en práctica aquí? Primero, diferentes if. If para mirar cómo es que se trabajan con los bloques. Y otra cosa que queremos trabajar aquí, ¿se acuerdan de esta diapositiva que hablaba del AND? Por aquí, en la anterior, más anterior, no, en la siguiente, aquí. Esta, ¿se acuerdan ustedes de esto? Bueno, pues en este ejercicio lo vamos a poner a funcionar a ver cómo es que se escribe eso en Python. Listo. Entonces, vamos primero que todo, como vamos a hablar de notas, vamos a escribir las variables. La variable que vamos a usar aquí va a ser nota. Pero ojo, aquí viene algo interesante que quiero que ustedes lo tengan muy presente que pasa en Python. Esta instrucción en otros lenguajes se gastarían unas 3 o 4 líneas. En Python lo hace de manera muy natural, directa, y le va a decir, mire, en nota va a recibir un input. Tenemos que escribir la palabra clave input y le vamos a poner un aviso que oriente a nuestro usuario para decirle ingrese la nota. Bueno, aquí quiero puntualizar en algo. Todos los inputs, absolutamente todos los inputs que se hagan en Python son de tipo string. Bueno, para las personas que ya han programado y son expertos y están ahora pasándose o mejor explorando el lenguaje Python para ver si se pasan. Bueno, se darán cuenta que en otros lenguajes hay que definir cuál es el tipo de dato que usted va a leer.
En Python no se ponen esas cosas. Para Python todos los inputs son de tipo string. Ya se acabó. Ahora, si usted lo necesite como un número, conviértalo. Pero todos los inputs son de tipo string. ¿Y cómo vamos a convertir esto? Como son notas, y bueno, nos están diciendo que hay que saber si es menor a 3, que si está entre 3 y 4. Es decir, lo vamos a tratar no como un string, sino como un número. Si nosotros necesitáramos tratar esto como un string, pues no nos preocuparíamos por convertir esto en un número. Tratar esto como un string es poderlo concatenar, poder tomar la cadena y dividirlo en partes, pero pues no podríamos sumar un string, es decir, sumar 4 más 4 más 5, porque para Python, como eso es un string, nos daría 4 más 5, ¿cuánto le da? 45. ¿Por qué? Porque él concatena, sencillamente usted no le dijo que era otra cosa diferente al string. Entonces, pilas acá, nosotros le vamos a decir que esto lo necesitamos que lo lea como un float. Un float, por allá para los amigos que están ya en 10º y 11 grado, ustedes ya vieron esto, los números enteros y los números que tienen coma, tienen punto flotante. Este float es de eso, del punto flotante. El 3.4, por ejemplo, lo puede contener este tipo o este conjunto de números flotantes. Si nosotros escribíamos aquí entero, aquí, pues el valor que nos va a leer sería 4, 3, pero no podría leer 4.5. ¿Por qué? Porque eso no es un entero, es un número que tiene punto flotante. Entonces, por tanto, necesitamos que esto sea de tipo flotante, que sea de tipo float. Bueno, por allá ustedes ya estarán acordando de sus profesores de matemáticas y fíjense cómo todo esto lo traemos aquí en esta disciplina que es el desarrollo de software, esta disciplina que es multidisciplinar. Ya pasamos por lógica matemática, ahora estamos en las matemáticas básicas, etcétera, y seguimos incorporando conceptos que ustedes han visto en sus cursos. Bueno, le vamos a decir entonces, vamos a comenzar a hacer los if. El primer if que le vamos a hacer aquí es decirle, bueno, if, le vamos a preguntar que si esa nota es menor o igual a 3. Porque mi teclado no tiene el símbolo, me toca por acá. Ya. Este no tiene el menos. Bueno, entonces, si nota es menor a 3, ojo, abrimos el bloque de instrucciones con 2 puntos, así como lo hace Python. Cuando le doy Enter, él ya me identa automáticamente. Y le vamos a decir que si eso es menor a 3, ¿sabe qué? Perdió. Entonces, lo vamos a hacer con print. Entonces, un print perdió. Ustedes pueden ser más explícitos allá, más delicados con los usuarios, y esto lo vamos a colocar siempre en una comilla sencilla, para decir que eso no lo trate como una variable, sino como simplemente una cadena de caracteres que muestre por pantalla. Listo. Me está estorbando por acá, eso. Listo. Si yo coloco aquí otras instrucciones, acá, aquí más, eso quería decir que si yo las dejo en ese nivel de indentación, se van a ejecutar cuando la nota sea menor a 3. Pero finalmente no necesito más textos aquí, sencillamente decirle perdió. Ustedes, como les digo, pueden ser más explícitos y más delicados con el usuario y decirle, estimado estudiante, usted tiene que ponerse las pilas, perdió. No, para mi ejemplo, solamente una cadena de texto me es suficiente. Vamos a hacer otro if. Este va a estar compuesto por 2 preposiciones. ¿Recuerdan las preposiciones de lógica matemática? Sí, esas son las mismas. Vamos a decirle aquí que mayor o igual a 3, que si la nota es mayor o igual a 3, y, ojo, ahí está el AND, ¿se acuerdan del cuadrito? Ese es ese, nota menor a 4. Eso que estoy diciendo ahí, que si la nota está entre 3 y 4, ¿qué le voy a mandar a hacer? Decirle, su nota es aceptable. Decirle aquí, su nota es aceptable. Nota aceptable. Y ya tengo construido otro if.
Fíjense, señores, que este if, que está aquí de primeras, no tiene nada que ver con el segundo en el sentido de que no están anidados. Si yo hiciera esto, perdón, si yo hiciera esto, esa es la forma de anidar un if con otro if. No me funciona aquí porque las condiciones de mi ejercicio que estoy desarrollando no le darían solución. Entonces, estos if hasta aquí están separados, ¿sí? Sí tienen que ver uno con el otro, obviamente, es un mismo requisito de usuario, pero están separados. Y ahí tenemos el uso del AND. Vamos ahora a decirle, a cumplir con otro de los requerimientos que hizo el usuario, y es que si la nota está entre 4 y 4.5, va a decirle al usuario que es una buena nota. Bueno, aquí ya podemos aprovechar ese código que tenemos y cambiar más bien las variables entre 4 y 4.5. ¿Cierto? Y decirle que la nota, aquí en este caso es su nota buena. No se escucha. Sí, hubo una caída aquí en el servicio de internet. Permítame, ya active el audio, espero me estén escuchando ahora. Tengo video y creo que no está saliendo la pantalla compartida. No, aquí nuestro monitoreo dice que no. Entonces, compartir pantalla. Listo, ya volvimos a la normalidad. Todo se ve, me escuchan, ven la pantalla. Sí, señor. Ah, bueno. Listo, y vamos con el tema de que estamos utilizando estos operadores lógicos y aquí usando rangos con if que están totalmente desconectados. Bueno, finalmente nos queda algo y es decir que si la nota es mayor a 3, vamos, mayor o igual a 4.5, mayor o igual a 4.5, su nota es excelente. Y para retirar allá. Allá retiro, pero como usted ya sigue... Por ahí hay un micrófono abierto. Por favor, lo pueden silenciar para que nos permita escuchar a todos. Muchas gracias, muy amables. Listo. Listo. Acá entonces tenemos el cuarto if y con eso entonces estaríamos dejando listo este ejercicio. Nos pide ingresar una Doctor, nota. disculpe una pregunta. Sí. Digamos que si, o sea, si usted pone, o sea, no es que no sé, se tiene que poner 4.5 y 5 es excelente, o sea, hacer como ese intervalo de notas, o se puede dejar ahí ya, o sea, básicamente es eso. Si se tiene que bloquear en algún punto, porque si nos ponen una nota de 7, pues bueno, sí, va a ser superior, pero ¿hasta qué límite hay o se deja así? Ok. Bueno, pues hay dos respuestas. La primera es que todo va a depender de los requerimientos del usuario. Al principio, esto es de Caloto, 124. Por ahí hay un micrófono abierto. Si no se puede silenciar los micrófonos. Eso. ¿Ahí queda silenciado el mío o no? No, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la primera respuesta es que va a depender mucho de los requerimientos del usuario. Entonces, en este caso nos dijeron que si la nota era superior a 4.5, entonces la nota era excelente. Es decir, no necesitaríamos colocar un intervalo entre 4.5 y 5. La otra respuesta es que, claro, alguien nos puede poner un número negativo o nos puede colocar un número superior a 5. Entonces, eso sería un tema de poder validar al principio, decirle, ojo, si esta nota no está en el intervalo definido, entonces no haga nada. Entonces tendríamos allá otra condición en el algoritmo. En este caso, bueno, vamos a terminar la ejecución de este ejemplo. Le vamos a decir que la nota es 4, pues para que no diga que la nota es buena, entonces se fue por aquí. Ya en un momentico les voy a
mostrar un ejercicio donde comenzamos a hacer validación. Y vamos a tocar ese tema de cómo validar, cómo restringir al usuario. Bueno, entonces, ahí tenemos el ejemplo de todos los ifs desconectados, pero perfectamente identados. Eso es algo que en Python se debe volver costumbre, y porque si no, el lenguaje lo obliga, y es que todo esté perfectamente identado. Identado es que se vean claramente cuáles son los bloques. Listo. Bueno, vamos con otro ejemplo para ir acercándonos a lo que pregunta el compañero. Resulta que queremos hacer un ejercicio de validación, y vamos a solicitarle al usuario un nombre para un usuario en un sistema, pero lo vamos a poner dos condiciones. Uno, que puede utilizar solo números, o puede utilizar solo letras, o puede utilizar letras y números, ¿sí? Pero no puede utilizar caracteres especiales. Digamos, esos son los requerimientos del usuario, ¿no? Y sobre eso es lo que nos vamos a concentrar para poderle dar cumplimiento. Entonces, vamos a crearnos otro archivo. Y este lo vamos a llamar cuarta sesión. La cuarta sesión, y este es el ejemplo 01.2. 0, 1 y 2. Eso, en este. Olvidé ponerle la extensión, entonces le voy a decir cambiar nombre, y le voy a decir que es extensión PY. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? Le vamos a decir a nuestro usuario que introduzca un nombre. Y entre paréntesis ingrese nombre. Y ahí está. Uf. Y es con N, es input. Ahora sí me cambió. Bueno, en este caso, como es una cadena de caracteres, fíjese que ya no tengo que hacer ninguna conversión. Eso demuestra que efectivamente para Python todos los inputs son de tipo string. Bueno, póngale cuidado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una variable de tipo booleano que se va a llamar nombre, y a eso le voy a asignar un valor booleano de true. Y ojo lo que vamos a hacer aquí. Le vamos a decir con un if. Sí. Y vamos a validar a name. Póngale cuidado la cantidad de funciones que tiene Python disponibles para hacer diferentes validaciones. Hay una que se llama isAllNum, que precisamente nos ayuda a verificar en una cadena de caracteres o en un string si tiene caracteres especiales. ¿Cuáles son los caracteres especiales? Pues en esto en el tema del lenguaje del computacional, y son, por ejemplo, los espacios, los símbolos, pesos, todos los simbolitos que aparecen encima de los números, todos esos en nuestro teclado, estoy refiriéndome, son caracteres especiales. Esa función nos ayuda a verificar si una cadena de caracteres tiene esos símbolos especiales. En este caso no los queremos, es decir, vamos a validar que no tenga, ¿cierto? Entonces, acá te vamos a poner los dos puntos para indicar
donde inicia el bloque y le vamos a escribir un print para ubicar a nuestro usuario y decirle su nombre de usuario o o lo que llamamos el nick no puede tener caracteres especiales. Debe contener solo números, solo letras o combinación de números y letras. Pues fíjense que sin haber hecho más, utilizando esa función, ya podemos hacer esa validación. Entonces, ¿se acuerdan que en esta diapositiva nosotros teníamos por aquí algo de negación? Not a. Bueno, la vamos a usar acá. Porque este nos valida y nos da un valor verdadero. Y yo quiero que cuando esto sea falso, es que me aparezca el aviso, el mensaje que puse ahí. Entonces voy a utilizar el not. ¿Sí? Ahí es una opción para negar esto que está diciendo. ¿Ah? Fíjense que nosotros directamente con lo que nos retorna esto lo vamos a llamar una función para quienes inician en este mundo y que, pues porque los demás compañeros que ya han programado ya saben que eso es una función, ¿cierto? Esto es una función. ¿Qué es una función? Pues sencillamente una porción de código que tiene por allá implementado el Python que sirve para validar que esta cadena de caracteres no contenga caracteres especiales. Entonces, y lo vamos a ejecutar aquí y nos dice que ingrese un nombre. Entonces vamos a poner 666. No me apareció nada. ¿Por qué? Porque la cadena es válida. Dijimos que podía tener números. Vamos a ejecutarlo nuevamente y le vamos a poner YYY. No me dice nada. ¿Por qué? Porque dijimos que podía contener letras. Listo. O sea, hasta ahí vamos bien. Vamos a escribirle 55 YYY. ¿Qué me dijo? Nada, porque pues es válido. Y ahora vamos a colocar aquí una que no sea válida. Vamos a escribir H espacio O espacio L espacio A. Así. Y me dice, no puede tener caracteres especiales, debe contener solo números y todo lo que escribimos aquí en la salida. Hasta ahí, ¿qué quiere decir? Que vamos validando con esa función la cadena de caracteres. Bueno, le vamos a poner otro poquito de complicación y es decirle que ahora esa cadena de caracteres no puede contener más de 12 caracteres, pero tampoco menos de 6 caracteres. ¿Sí? Entonces, eso es una gran oportunidad para utilizar otra función. Y es una función que existe en Python que se llama len. Bueno, en otros lenguajes también existe con otro nombre, pero finalmente lo que hace es contar los caracteres que tiene una cadena o un string. Entonces le vamos a pasar como parámetro a len name. ¿Cuál es ese name? Pues este que leímos acá con el input. Y ese name le vamos a decir, ojo, esto es menor. Dijimos que entre 6 y 12, entonces entre 6. Aquí estamos utilizando este operador. De esos que tanto insistíamos por allá en las tablitas que nos mostraba Inge Francisco, que les mostraba ahora. Ahí los estamos usando. Y le vamos a decir también que esto no se pase de 12. Entonces pasémosle, digámosle, ojo, averígüeme con len cuántas cadenas de caracteres fue que escribió el usuario
y pregúntele si es mayor a 12. Abro mi bloque con los 2 puntos y les vamos a imprimir aquí algún aviso que le diga que el nombre o el NIC, como dijimos al principio para ser más coherentes, debe contener entre 6 y 12 caracteres. Listo. Cerramos esto entre comillas sencilla por lo que es una salida, es un string. Y listo. Aquí. Ahora, ejecutemos y decimos que ingrese el nombre. Profe, los símbolos no tendrían que ser como al revés, qué pena. Mayor que 6 y menor que 12, qué pena. Bueno, la validación que queremos hacer es que el usuario digite entre 6 y 12 caracteres, ¿cierto? Entre 6 y 12 señor. caracteres. Entonces, le vamos a preguntar que si la cadena de caracteres está entre menos 6, menor a 6 y mayor a 12, entonces no nos va a servir. Ah, ok, listo, listo. Listo. Bueno, y vamos por aquí a ponerle solo 2 caracteres, la I y la U. ¿Qué nos dice aquí? Ingrese nombre y caracteres y no ingrese nombre. Uy, ahora se prendió la rumba, aquí no nos van a dejar. Y U. ¿Qué pasó aquí? Vamos a revisar. No. Ahora creo que sí están mal los... Esta primera validación quedó bien. Luego le estamos diciendo que len sea menor a 6 y mayor que 12. Entonces aquí creo que Sí, la validación es la validación es OR. Es con OR. ¿Cierto? Vamos a ver. IU. Perdón, se me olvidó pasarme a la terminal IU. Ahí está. Listo. Entonces aquí ya estamos utilizando de esta tablita todo. El AND, el OR y el NOT. Bueno, esa era la intención del ejercicio. Esto ya tenemos ahí. OR. Ahora, hay un tema acá y es que necesitamos decirle a nuestro usuario cuándo fue exitosa la validación, es decir, cuándo escribió un nick totalmente válido. Entonces, hay un truco, esto lo puede, mejor dicho, hay 1000 maneras de hacer esta misma validación. Hay gente que utiliza if, otro le utiliza les, valbios if, que normalmente también hay un truco y es que podamos colocar lo que llamamos una bandera. Y que esa bandera, en este caso, la vamos a llamar nombre. Es más, la voy a llamar aquí bandera. No la voy a llamar así, sino la voy a llamar bandera. Que a medida que se vaya cumpliendo una de las condiciones, pase a verdadero o pase a falso. ¿Para qué? Para que al final yo me pueda dar cuenta si es verdadero o si es falso y poderle avisar a mi usuario que todos los filtros que teníamos acá, los haya superado. Entonces, la bandera que vamos a colocar aquí se llama bandera y la voy a ir actualizando en cada uno. Entonces, en el primero, aquí fin, enter, y aquí le voy a poner que la bandera es igual a falsa. Es decir, si no pasa esta validación, por defecto ella va a estar en verdadero, cuando si no pasa esta validación me las va a volver falsa, y si no pasa esta validación también me la va a volver falsa. Listo. Finalmente le voy a decir que si la bandera y aquí no necesito decirle que si es verdadera o falsa porque acordémonos que el if cuando ve una variable de tipo booleano y la encuentra verdadero, la valida como tal. Entonces aquí le voy a decir
simplemente que esto es validación. Ok, listo. Validación. Aquí. Listo. Entonces, aquí es donde yo me refería a que tenemos que tener cuidado si lo que vamos es a comparar un valor booleano o lo que vamos a comparar es si una variable contiene un valor o no contiene nada. Por eso al comienzo hacíamos la aclaración, porque aquí es donde uno puede quedar como perdido si no tiene eso, no es consciente de que Python trabaja de esa forma. Ejecutemos por aquí. Voy a correr esto que me está haciendo estorbo. Eso. Listo. Y vamos a decirle que, espero que dice que debe tener entre 6 y 12 caracteres. 2, 4, 5, sí, tiene razón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿por qué no nos dijo que estaba correcto? Debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Será porque es mayor o igual, profe? O, bueno, por el igual, no sé. Menor o igual. Digo, Es que por no le he el igual. Guardó el ejecutado. archivo, profesor. A ver. A ver, está inicializada en true, está verdadera. Alguno lo pasó a falso. Este tuvo que decir que lo pasó a falso. Entonces, dice que es menor o igual. Vamos a ejecutarlo con menor o igual. Y vamos a escribir del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, se me olvidó pasarme. A mí siempre me pasa eso. Se me olvidó pasarme a la consola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingresen a venir de tener entre 6 y 12 caracteres. O sea, está pasando por acá. Ya lo ejecutamos nuevamente y voy a escribir algo. Validación OK. Entre 6 y 12. Menor a 6. Ingrese el número y le puse 7. Entonces, si es menor. Menor igual, ¿no? Con 6 no sale. Debe ser menor. Es menor a 6, sino que no habías guardado el archivo, profesor. Yo por creo eso que no. debe ser. Sí. Guardemos. ¿Le pasó lo mismo, profe? Sí, a mí siempre me pasa eso. Se me olvida pasarme a la terminal. Ah, sí. Sí era el que no vamos a guardar el archivo. Exacto. Listo, mi hermano. Esa es la validación. Entonces, a mí lo que me parece bastante curiosito en este lenguaje es este tipo de notaciones. Que de una vez, con el valor que retornan las funciones, se pueden hacer las validaciones. De una, sin necesidad de trasladar el valor a otra variable para poder comparar. Bueno, tenemos otro ejercicio que tengo por aquí. Por aquí. Sí. Vamos a hacer 10, 19. Tenemos 11 minutos para hacerlo. Listo. Vamos por él. Vamos a crear un nuevo archivo. Me voy a fijar que esté dentro de mi carpeta para ahorita poderlo subir rápidamente al curso. Y le vamos a decir cuarta sesión. Y este es el 01 del 3. Ejemplo 3. Listo. Vamos a hacer un programita que nos permita recibir un número y
si eso es un número, nos diga en letras qué número digitó. Pero vamos a colocarle un rango que no sea sino del 1 al 3. Este ejercicio nos va a permitir ver cómo validamos, lo que me preguntaba el compañero hace un momentico, cómo hacemos validaciones. Todo esto hace parte de las validaciones que necesitamos que el usuario nos proporcione. Entonces, mire, vamos a crear una variable que se llama número, no necesito ponerle de qué tipo es, y le vamos a escribir input. Profe, no le puso el formato al archivo, o sea, no le puso la Sí. extensión PG. Sí. Vale, ¿qué pasa aquí? Yo lo ejecuto así. También él lo toma. Pero siempre le vamos a poner por acá el PG. Listo. ¿Tiene sueño? Listo, por ahí tengo un micrófono abierto. Y nos estamos enterando de qué pasa en la casa. Listo. Este ejercicio va a utilizar el switch case. Resulta que en Python no tenemos un case. Esta estructurita que está por acá, que a partir del valor que tome una variable podamos tomar diferentes decisiones. Quienes programaron en otros lenguajes encontraban switch case o case o algo parecido que les hiciera, nos ayudara con eso. Aquí en Python no existe. Entonces, pero existe algo que se llama el if. Entonces, le vamos a preguntar primera validación que queremos hacer aquí, y es preguntar que si ese número que nos digitaron, o sea, número que se refiere a esa variable que declaré en la parte de arriba, este número es numérico. O sea, que sí corresponde a un número. Le vamos a decir con esa función directamente, oiga, ¿eso es un número? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces aquí es donde uno dice, hay alguna contradicción aquí, porque recuerdan que yo les dije que input siempre va a leer cadenas de caracteres, pero aquí directamente le voy a preguntar que si ese número si esa variable número es un número. Bueno, sí tiene sentido, y el sentido se lo da es esta función isNumeric, porque seguramente en el código que tiene implementado, eso es una función nativa de Python, entonces allá hará las conversiones y tendrá como retorno una salida true o false. Pero lo que queremos aquí es hacer una serie de acciones si, solo si ese es un número. Entonces, aquí sí vamos a anidar un if. Bueno, pero antes de anidarlo necesitamos saber una cosita, que ese número sea igual a innúmero. Y entonces aquí otra cosa que también permite hacer Python, que me parece muy chévere porque ahorra muchas líneas de código, pero le exige a uno estar súper pilas, porque si ustedes se acuerdan, bueno, quitar esto, me está haciendo estorbo acá, estoy diciendo número es igual a esta entrada, y esa entrada ¿qué va a tener? Una cadena de texto. Sin más ni más, le digo que si esa cadena de texto es un número, él me va a responder sí o no con un true o false. Bueno, normal hasta ahí. Y fíjense que aquí yo estoy diciendo que número, o sea, esta cadena, esa variable que estoy poniendo acá, lo convierta y convierta el valor de ese número. Es decir, si digitaron 5, pásemelo a 5, pero asígneselo a la misma variable. Eso es muy dinámico en Python, porque quiere decir entonces que esa variable puede cambiar en el tiempo. Como dice uno de los autores por allá, puede cambiar al vuelo. ¿Qué quiere decir? Que en la ejecución del programa usted le puede cambiar el tipo de variable y Python no le ve problema a eso.
inició con que número era una cadena de string, luego el número lo estoy pasando entero y no le dolió una muela, es decir, siguió tranquilito. Es decir, es algo muy interesante que trae el lenguaje. Ahora, si vamos a comenzar a hacer los if, le vamos a decir que si if es igual al número y vamos a utilizar un nuevo comparador de los que estaban por allá en esa tabla y decirle que si es igual a 1, entonces número texto es igual al número 1. Ya ahí con eso le vamos a decir pues que número 1. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues que este número texto es una variable que va a contener esta cadena de caracteres. Python no le dé problema a eso. Y otra cosa que me parece también muy curioso y es que usted declara las variables no al principio, como pasa en otro lenguaje, sino al vuelo, es decir, cuando usted las necesite. Entonces, como usted necesitó esa ahí, la hizo ahí ya. Aquí también tener en cuenta que ya estamos anidando if. Este if que está aquí pertenece al bloque de este if que está aquí. ¿Por qué? Porque lo identamos. Esta identación aquí donde me apareció el bombillito quiere decir que ese bloque va a pertenecer a ese exterior. Listo. Ahora ya no quiero poner más instrucciones para ese if. Quiero colocar esta salida por defecto. El if, es el case que usábamos en otros lenguajes, es decir, que este valor que toma número me va a permitir evaluarlo en diferentes ocasiones. Ya lo hice con este if, que si era igual a 1, si no era igual a 1, entonces aquí le voy a poner otra preguntita, que es igual a 2. Abro mi bloque. Y ya con este ejercicio vamos terminando, entonces así que tengan un poquito de paciencia. Aquí, listo. Y vamos a hacer lo mismo para esto. Esto que estamos haciendo aquí es para decir, usted puede tener aquí cuantas opciones necesite, lo que requiera según los requerimientos de su usuario. Y siempre lo va a hacer con un elif. Y este elif va a necesitar una salida por defecto. ¿Por qué? Porque usted puede tener en este caso, por ahí hay un micrófono abierto, en este caso vamos a necesitar una salida por defecto. ¿Por qué? Porque no vamos a poder evaluar sino el 1, el 2, el 3, pero el usuario puede haber escrito 4, 5, 6, 7, etcétera. Entonces, la salida por defecto lo vamos a hacer siempre con un else, como hacíamos con el if que les mostraba anteriormente. Entonces, la salida por defecto para nuestro simulador de case, porque este pues es una estructura especial, pero el concepto es el mismo. Le vamos a decir que esto está fuera de rango. Listo. Ya tenemos aquí la validación y vamos a poner una cerecita al pastel. Es que este también va a tener una salida por defecto. Como está a nivel de ese if está a nivel de entonces entre ellos dos forman un bloque. Con eso yo me refiero a que no se tienen que traslapar las estructuras, porque si no, no nos va a funcionar, tampoco el lenguaje se lo va a permitir hacer. Estar muy pilas con las tabulaciones. Entonces aquí lo que vamos a decir es que el número texto es igual a que el texto no es un número. Entonces lo queríamos poner aquí para que ustedes miren que este if que está validando si eso es un número o no es un número, cierra con este else que está por aquí abajo, o sea, el bloque de influencia de este if incluye este else,
y ahí como que muere el ejercicio. Ahora, finalmente, él solo ha pasado por alguna de esas opciones, por eso el switch case, o sea, se prende un switch o se apaga, pero solamente va a estar uno prendido. Entonces, vamos a decirle que nos imprima el valor de esta variable. A ver en qué quedó esa variable. Y listo, y ahí muere nuestro ejercicio. Voy a guardar por acá que no me suceda como ahora. A ver, porque estos avisos no sé qué pasó. Aquí. Número igual a input, input. A ver qué pasó. Ah, ya está leyendo por aquí. Está como demoradito, ¿no? No me apareció de una. Espero que había algún error. Entonces, listo. 8. Y el 8 está fuera de rango porque dijimos que era entre 1 y 3. Ahora voy a decir o a poner aquí algo que no sea un número. El texto no es un número. Entonces ese es un ejemplo que queda de cómo se implementaría un switch case o una estructura selectiva múltiple, así se llama en el tema de los algoritmos, estructura selectiva múltiple, utilizando este tipo de notaciones que se vuelven muy usuales aquí en Python, o sea, que se hacen así directamente. Y esas conversiones también directas, con particularidades de que esto inició como un string, terminó como un número y no hubo problema, implementando también otra estructurita que está ahí, una palabra recíproca mejor, el if. Bueno, espero haberles aportado un poco más a su aprendizaje de Python. Muchas gracias por el interés. Estos son los temas que teníamos preparados para el día de hoy. Ya ustedes vieron aquí también cómo se pueden anidar los if, cómo se pueden anidar los else, cómo trabajamos cambiando los tipos de datos en las variables al vuelo, es decir, sin premeditación. Son características que ha venido aportando Python, entonces les agradezco mucho su atención y pues tenemos ahí un momentico para las preguntas. Así que si hay preguntas las podemos escribir por el chat. También tenemos en el chat la asistencia. Necesitamos la asistencia. No sé si Fernando está por ahí para que nos haga la labor social. La fotico y esos temas. ¿No está el ingeniero Fernando por ahí? Sí, sí apareció. Ahí está. Venga, voy a dejar el uso. Está viendo mi pantalla compartida. Sí, sí, claro. Hola, profe Wilson, mucho gusto. Está por ahí, Wilson Hernán Pérez Correa, mi compañero de luchas allá en José Acevedo Gómez. Sí, señor. Es que por acá me invitaron porque había estado concursando en el concurso nacional. Ah, ¿usted está en el concurso nacional de programación? Sí, y ese lo ganamos el año pasado con la Academia Cisco. Qué bueno. Entonces nos invitaron y mucho gusto, vea, donde nos vinimos a encontrar. Exactamente, así es ser un hombre pequeñito. Qué bueno, qué bueno. Por aquí David nos está sugiriendo una práctica con Python con Valverde. Bueno, esos son temas, vamos a tomar nota porque tenemos la intención de continuar. Estamos pensando que en nuestra siguiente edición del curso ya no va a ser Python para todos porque
sería Python para todos los que están asistiendo a estas charlas. Vamos, David, a tomarlo por acá en cuenta. Angélica tiene una pregunta, no sé si la escribió más abajo en el chat. Angélica. Angélica, usted de pronto le ha escrito al ingeniero Luis Fernando. Luis Fernando, ¿cómo es el correo de Luis Fernando? No sé si se acuerda. Luis.Zambrano. Luis.Zambrano, para que él la pueda escribir oficialmente al semillero, por supuesto, bienvenida. Bienvenida al semillero, ceros y unos. Pero sí necesitamos hacer su inscripción oficial, porque digamos que el Luis.Zambrano @unad.edu.co. Este teclado no tiene la arroba, pero yo me la consigo por aquí en algún lado. Se está compartiendo. De los semilleros de la zona y también. Eso. Hay más semilleros también para poderse unir. Luis Fernando, pues por ser el semillero en que estamos, tenemos su contacto, pero hay más semilleros aquí donde ustedes pueden participar. Si quieren con Luis Fernando, entonces luis.zambrano@unad.edu.co y hacemos la inscripción. María Alejandra, hay que hacer la inscripción para eso. María Alejandra, para borrar la terminal usamos CLS. Voy a hacerlo por acá. Voy a escribir CLS Enter y con eso borramos pantalla. Bueno, a ver qué otro. Steven también nos está dejando por aquí una instrucción. Gracias, Steven, por su colaboración. De eso se trata. Me alegra mucho que esté pendiente y nos ayude aquí a contestar este chat. Ya listo. Angélica, su merced escribió a ese número. Yo prefiero, si su merced nos ayuda con el correíto, que nos queda como más evidencia más oficial y podemos hacerle seguimiento para las inscripciones y mirar que sí está inscrita y que pueda, le podamos dar acceso al curso. Allá están quedando todas las memorias. Vamos a hacer una inscripción al curso para las nuevas personas como el ingeniero Wilson que creo que se une hoy. Entonces por ahí hay un formulario en el chat. Si nos dejan los daticos ahí, con eso nosotros miramos quiénes están, quiénes no, y quienes no les podamos enviar un acceso a un repositorio donde están todas las memorias, y va a estar también ahí la grabación para el compañero que me estaba recomendando la grabación de esta charla. Sí, las dejamos ahí como siempre en ese cursito. Entonces, les voy a pedir el favor, si son tan amables, de prender su cámara. Vamos a hacer nuestro evento de reconocimiento. Pues no podemos compartir de manera física, pero por lo menos lo podamos hacer aquí a través de esta herramienta. Voy a dejar de compartir. Me alegra, ingeniero Wilson. ¿Cómo le hago aquí? ¿Ya llegó Fernando? Ingeniero Luis Fernando, ya está por ahí. Ayúdenos con la fotico. No, estuve todo el ratico, sino que preciso, había aquí un evento en el centro y no sí. salí apenas. ¿Cómo están todos los compañeros? Oiga, mire, todos desde, mejor dicho, desde donde los coja, firmes con este momento, firmes con este encuentro. Eso está muy bien. Freddy, buen día, ¿cómo están? Leonardo. Sí, miren por allá donde lo cogimos. En la calle con el hijo, ¿no? Pero sí, súper. En la calle también le dio rápido con la foto. Vale, mire allá la profe Lorena, mi profe Lorenita, saludos.
Mire, desde el iPhone de Brian están conectándose. William, Ricardo. Mire, Ricardo allá, Juan Carlos, ¿cómo están? Mire, zonas a Jalil. Y una vez ella está colocándole ahí la profesora María Patricia con su tapaboca negro. Juan Gama, ¿cómo están? Venga por aquí. Joneider Riaño. Joneider, hace rato no hablábamos, ¿no? ¿Qué más, mi hermano? Segundo está en Palmira, es que está segundo, ¿no? Y pues los demás que no ponen la cámara, ¿por qué? Puede pasar dos cosas. Yo soy del CAD de Popayán, pero en ese momento es estoy aquí en Popayán, es la Facatativá. vaina. No, pero estoy ¿está en en Faca? Facatativá. Sí, en la Oiga, Escuela de toca. Comunicaciones. Oiga, qué bueno, hermano. Está a 5 minutos de acá del centro. Súper bien, súper bien. Venga a ver quién más está por ahí. Bueno, a todos los amigos que no prendieron la cámara, deben estar escondiendo algo. No, mentira, no, es por molestarlos. Pero bien, muy bien. Venga, por aquí vi a alguien más. Bueno, mira, Julio también está por ahí. Vi a Alexander, también está ahí con la cámara activa. Mire, Jalil va en el carro. Jalil, con paciencia. Con paciencia, con paciencia. Miguel Barahona, muy bien. Venga a ver quién más. Ustedes dirán, con este man cómo nos hace perder tiempo. Pero no, es la fotico de siempre. A Laura. Hola, Laura. Laura se ve que está cómoda ya. Hola, buenos días. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ahí sí como el cuento, foto para el Face. Amigos míos, ahí se fue la instantánea, aquí estamos guardándola. Les quiero contar una cosa. Mientras que tomamos la imagen, el día lunes a las 7 de la noche nos vamos a reunir los monitores del semillero ceros y unos y de algunos otros semilleros que de pronto que nos quieran acompañar para poder tocar como que ese primer entrenamiento de lo que es la instalación de un sistema operativo libre, la instalación de Docker como sistema de manejador, perdónenme la expresión, de contenedores. Vamos a hacer un despliegue interesante más adelante de algunas aplicaciones, pero inicialmente reconocer cómo desplegar una máquina virtual, reconocer cómo desplegar o cómo instalar Docker, reconocer cómo instalar Docker Compose y quedarnos ahí. Vamos a durar entre 30 y 45 minutos en ese taller. 30 y 45 minutos en ese taller. Entonces voy a enviar el enlace a través de el grupo de monitores. Quien esté interesado de ustedes, por favor, escríbame por interno. Mi número es 313-296-5999 para colocarlo ahí. Lo voy a colocar ahí, perdón. De tal forma que más adelante, con todo ese ejercicio que vamos a hacer de despliegue de sistemas operativos, todo está girando en torno al software libre, con todo ese despliegue de sistemas que vamos a instalar, podamos apoyar, número uno, el 23, el evento que se va a realizar aquí en el centro con algunos invitados de unos colegios, de unas universidades, de algunas instituciones técnicas, y más adelante nosotros ya de forma interna poder hacer ejercicios de instalación de aplicaciones que nos pueden servir a todos. Voy a ponerles un ejemplo. Instalar GLPI, yo por ahí ya lo había hablado. Recuerden, un sistema que me permite gestionar inventario de tecnologías de la información. Instalar Joomla, un sistema que me permite poder montar un sitio web sin ningún tipo o sin mayor dificultad. Instalar Nextcloud, tener una nube en un servidor y poder darle salida. Esas tres, más adelante, cuando empecemos toda la parte de ciber, entonces de pronto montar un OpenVAS, montar un OpenVAS es para la gestión de vulnerabilidades, montar lo que puede ser un pfSense para poner un firewall en una organización, hacer reglado, y más adelante ya de pronto sí, pues, perdónenme la expresión que voy a poner un poquitico más pro, montar un SIEM. ¿Listo? Amigos, a todos, mi profe Javi, su merced Sierra, su merced es el anfitrión. Yo solamente soy el fotógrafo. Buenos días. Hola, buen día de Chipaque, Karen. ¿Cómo está Karen? Bien, sí, señor. Tutor, no, es que yo quería preguntar. Es Karen, sí. Es que quería preguntar algo sobre, es fuera de Python, ¿sí? Es de Visual Basic. Resulta que yo necesito que un combo voz, que es de, que la persona coja su categoría sea A o sea B o sea C. Entonces, dependiendo de esa, me lea si es B, entonces me lea el 16% que es del IVA, ¿sí?
Entonces, al dar la letra B, no me sale como tal el 16%, no me lo ejecuta, entonces no sé qué pasa. Estoy usando un condicional que sí, pero aún así pues está bien, o sea, me lo lee bien toda la cosa, solo me lee el IVA de la A y de la C, pero el de la B no. Entonces no tengo como Bien. que esa inquietud ahí. Vale, Karen, ya, permítame un momentico. ¿Quién puede darle de pronto por ahí alguna salida a la compañera? No, no la solución, porque hay que mirar el problema, ¿no? Pero ¿quién podría decirle por ahí qué está pasando? Colocarle un 0.16, de pronto está colocando algún carácter que no reconoce. Vale, No, perfecto. porque no Yo le iba estoy a ir... poniendo el porcentaje, solo le estoy poniendo como tal, o sea, solo quiero que me lea que, o sea, que la Karen. persona, el usuario, mire que es 16%, el 16, mejor dicho, 16, que lo Vale, vea, Karen. porque la fórmula está bien. Por eso. Yo estoy haciendo solamente un ejercicio, un ejercicio académico, pero ese ejercicio hay que verlo con paciencia. Wilson plantea colocar el 0,16. Yo lo que manifiesto o lo que manifestaría es verifique el tipo de variable que declaró. Sin embargo, hay que mirarlo con detenimiento. Si quiere, escríbame por interno, Luis. Permítame, yo le envío mi Skype. Envíeme el código. Atentos, amigos míos. Karen, con respeto lo voy a decir, ¿no? Lo que voy a manifestar, con respeto, por favor, no lo voy a tomar a mal. No lo voy a solucionar el problema, pero le voy a dar el indicio. ¿Listo? ¿Vale, mujer? Sí, señor, solo es eso, esa parte que necesito. Gracias, tutor. muy Listo, amable. ya le envío por ahí el Skype. Ingeniero, una pregunta. Señor. La participación Hola, en Ricardo. ¿cómo están? ¿La participación en el taller es de forma virtual? Sí, la vamos a hacer virtual para que otras personas puedan conectarse. Sí. Ah, listo. No, es que me Pero lo que les gustaría digo. apoyarlos porque pues también tengo conocimiento en esos montajes. Ah, qué Y bueno. pues De ahorita una. con el trabajo en Huawei pues tengo conocimiento en cloud, entonces también sería chévere. Entonces estoy atento al link. Gracias. Hágale, hermano, de una. La clave, recuerden, 30 a 45 minutos porque yo me tengo que ir a ver la novela. ¿Listos? Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Nos vemos, chao. Un feliz día para todos. Chao. Gracias a todos por la asistencia. Les deseo una feliz tarde, un feliz fin de semana. Por favor, descansen. Nos vemos en 8 días. Alcanzamos porque luego de Semana Santa. Alcanzamos 8 días. En 8 días nos vemos por este mismo canal. A todos, muchas gracias. Un feliz día.